Hola, esta presentación trata sobre el cálculo de estadísticos descriptivos en variables continuas. Esta materia está contenida en el tema 1 de la asignatura Fundamentos de Estadística del grado de Administración y Dirección de Empresas en UCAM. Para practicar el cálculo mostraremos un ejemplo. Un comercio ha estado abierto 25 días de un mes y sus recaudaciones en miles de unidades monetarias son las siguientes. Se puede observar que las recaudaciones vienen dadas en intervalos de amplitud 4 en la primera columna. A continuación se calcula la marca de clase como la suma del límite superior e inferior dividido por 2 en cada una de las filas. La frecuencia absoluta, n minúscula sub i, es un dato que nos viene dado y nos muestra el número de veces que se repite cada modalidad. Por ejemplo, el primer valor, 3, indica que de los 25 días del mes, 3 de ellos se ha recaudado entre 5 y 9.000 unidades monetarias. A continuación, y como última columna, tenemos la frecuencia absoluta acumulada ascendente, n mayúscula sub i, flechita hacia arriba. Esta columna se construye acumulando el siguiente valor de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, el 7 lo conseguimos como la suma acumulada de 3 y 4 y el 19 como la suma acumulada de todas las frecuencias absolutas hasta el 5. De manera que el último valor de esta columna debe coincidir con la frecuencia total, n mayúscula. Una vez construida esta tabla podemos ir calculando medidas de posición. La primera que veremos será la media, que indica el valor por término medio de la característica en la población. Para su cálculo necesitamos solo 3 de las anteriores columnas, que son las que se presentan. Y sustituyendo en la fórmula, vamos multiplicando cada marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta. Sumamos todas y dividimos por la frecuencia total. La media obtenida es de 16,12 miles de unidades monetarias. Otra medida de posición es la mediana. Nos mide el valor de la variable que deja a su izquierda el mismo número de frecuencias que a su derecha. Para calcularla debemos obtener la frecuencia absoluta acumulada ascendente que supera o iguala a la frecuencia total entre 2. Y una vez que obtengamos ese valor, sustituimos la segunda fórmula que se presenta. Para su cálculo, por tanto, solo necesitamos estas 3 columnas. En el ejemplo, n medios es 12,5. Si observamos la última columna, el primer valor que supera a 12,5 es 14, por lo tanto el intervalo mediano será el 13,17. Y basándonos en él y en sus datos, sustituiremos en la fórmula. Sustituimos su límite inferior, 13, el n medios, el n sub i menos 1 ascendente. Al poner menos 1 estamos indicando que es el intervalo anterior, el correspondiente al 9,13, que si observáis es un 7. Se divide por su frecuencia absoluta y se multiplica por la amplitud, que en todos los casos de este ejemplo es 4. La mediana obtenida es 16,14. Otra medida de posición es la moda. Nos indica el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Solo tenemos que buscar en la columna de frecuencias absolutas el mayor valor y ese corresponderá al intervalo modal, a partir del cual sustituiremos en la fórmula para obtener la moda. Por lo tanto, solo necesitamos la columna de la frecuencia absoluta. Si observamos, el mayor valor es 7, por lo tanto el intervalo modal en el ejemplo es el 13,17 y sustituyendo obtenemos 15,2. Una observación que debemos hacer en la moda es que si los intervalos fuesen de diferente amplitud, deberíamos decidir por h en lugar de por n, donde h es el peso relativo que tiene la frecuencia absoluta con respecto a cada amplitud de cada intervalo. De manera que el intervalo modal en ese caso sería el de mayor h, es decir, teniendo en cuenta no solo la frecuencia absoluta, sino también las amplitudes. En cuanto a las medidas de dispersión, la varianza mide la dispersión de los valores de la variable con respecto a la media. Para su cálculo necesitamos la marca de clase y la frecuencia absoluta. Debemos ir restando a cada marca de clase la media que hemos calculado previamente
elevamos al cuadrado esa diferencia y multiplicamos por la frecuencia absoluta, y así con cada marca de clase. Sumamos todas y dividimos por la frecuencia total. La varianza es 6,65. En las medidas de dispersión obtenemos también la desviación típica, que mide también la dispersión de los valores de la variable, pero en las mismas unidades de los datos, no en términos cuadrados. Se obtiene haciendo la raíz cuadrada de la varianza anterior. Y por último, el coeficiente de variación de Pearson permite comparar la dispersión entre distintas distribuciones. Se trata de una medida relativa de la desviación típica sobre la media. De manera que, cuanto más se aproxime a la unidad, mayor dispersión existe en los datos y peor es la representatividad de esa media. Si es mayor que 1, la media no se entiende como representativa del conjunto de datos. Muchas gracias.